La Guerra Cristera tiñó de rojo el suelo mexicano por 3 largos años. En 1926 empieza esta triste historia para aquellos mexicanos que vivían en esta época, pues durante este periodo se enfrentaron creyentes y militares del gobierno de Plutarco Elías Calles. Elías Calles había impuesto leyes que limitaban la libertad de culto y con ello la libertad de expresión. ¿Se imaginan no poder tener la libertad para no creer en algo o no poder hacer algo? Sin embargo, no solo los cristeros sufrieron las consecuencias de una guerra que marcaría su vida para siempre, sino también militares y civiles ajenos que hicieron que se diera esta guerra fue la expropiación de bienes a la iglesia. También la limitación a la libertad religiosa que se dio desde la promulgación de la Constitución de 1917. Esta limitación empeoró durante el mandato de Plutarco Elías Calles. Esta guerra comienza cuando Plutarco Elías Calles modifica el Código Penal de la Constitución, una constitución que actualmente nos rige, que es la de 1917. Calles instauró lo que conocemos como la Ley Calles, el 21 de julio de 1926. En esta ley se buscaba reducir el número de sacerdotes, restringir la realización del culto religioso y aminorar las libertades de los creyentes. Además, se buscaba prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de la Iglesia. Sin embargo, con lo que no contaba el gobierno era con la fe y el valor de todos los católicos protestantes y hasta los que no eran creyentes. Pues todos haríamos eso, ¿no? Ser libre es nuestro derecho. También estaban dispuestos a levantarse en armas, incluso perder la vida, todo por conservar la libertad de ser y creer. Aunque cabe mencionar que los cristeros no solo fueron víctimas, sino también victimarios, pues al enfrentarse contra los militares no tenían piedad alguna. Es que aquellos que se encontraban ajenos al movimiento también sufrieron las consecuencias de esta violenta guerra, pues sus hogares fueron saqueados, sus mujeres sufrieron abusos sexuales y otras tantas personas. De 1926 a 1929 y dejó un saldo aproximado de 250,000 pérdidas humanas según el historiador Luis González y González. La guerra cristera debió terminar en 1929, cuando el episcopado y el gobierno se pusieron de acuerdo por medio de arreglos para establecer un tratado de paz. Sin embargo, al ser este un arreglo entre élites, los campesinos no quedaron conformes y nuevamente se levantaron en armas durante los años 30. Fue así como se produjo la Segunda Cristiada durante el mandato de Lázaro Cárdenas, pues Calles, antes de terminar su gubernatura, había instaurado la educación socialista. Este hecho fue recibido con tajante desaprobación por parte de los creyentes y de la Iglesia. Esta segunda cristiada comenzó a perder fuerza entre 1936 y 1940, cuando el Estado cedió y permitió la libertad de culto. La suspensión de la educación con fines socialistas y la apertura de las iglesias. Sin embargo, los artículos de la Constitución no fueron modificados hasta 1992. Hasta para finalizar 1929, el martes 29 de octubre de ese mismo año, el pánico se apoderó de los inversores de la Bolsa de Nueva York, pues se deshicieron de más de 16 millones de acciones, provocando el caos financiero y el desplome del valor de las acciones de las empresas más importantes del país. Para finalizar, en 1929, el martes 29 de octubre de ese mismo año, el pánico se apoderó de los inversores de la Bolsa de Nueva York, pues se deshicieron de más de 16 millones de acciones, provocando el caos financiero y el desplome del valor de las acciones de las empresas más importantes del país. Fue una terrible crisis económica originada en Estados Unidos luego del crack financiero de octubre de 1929 en Wall Street. Esta crisis se prolongó durante la década de 1930, provocando desempleo, pobreza y el quiebre de bancos e industrias y un malestar social. En 1930 y 1945. ¿Ustedes saben qué sucedió en esta época? Bueno, pues en los años 30, la crisis económica y política se afincó en el país. La primera duraría poco. En cambio, la segunda abrió una etapa en la que sucedieron los golpes militares y revoluciones que pusieron entre paréntesis el consenso liberal. La crisis económica mundial, el ascenso de los movimientos ideológicos totalitarios en Europa, repercutieron en la vida política en Argentina, conectándose con las tradiciones locales. Recientemente, los espacios educativos y culturales se dividieron a raíz de la lucha política. Distintos sectores intentaron reformar el modelo educativo en concordancia con sus perspectivas ideológicas. Las corrientes nacionalistas, liberales y de izquierda lucharon a raíz del contenido otorgado a los planes educativos, los métodos pedagógicos y la formación docente. Pero fueron los sectores nacionalistas quienes predominaron en la conclusión y en la conducción a la educación.
Estos grupos proponían una organización corporativa de la sociedad, se oponían a la democracia y creían que la solución a la crisis radicaba en el orden asentado en las instituciones tradicionales. La nación, la familia y las agrupaciones profesionales y en una sociedad jerárquica. En consonancia, la reforma de la educación tuvo un lugar destacado en el intento nacionalista de reformar la sociedad argentina. Es el intento de desterrar el laicismo y promover una educación religiosa, pues fue uno de los ejes de la política y de las luchas educativas de este periodo. La celebración del Congreso Eucarístico en 1934 en Buenos Aires contribuyó a reposicionar a la Iglesia en la escena política nacional, en un contexto político en el cual todos los grupos nacionalistas proponían que en el país regresaran las tradiciones hispánicas y jerárquicas de esta sociedad colonial. La dirección del Congreso Nacional de Educación recayó en que los hombres estaban vinculados en un principio nacional de educación recayó en hombres vinculados en un principio a la corriente espiritualista, quienes sostenían la importancia de crear una escuela que no solo preparara para la vida práctica, sino también apostara por el desarrollo de esencias espirituales del hombre. Juan Beterán, presidente del Consejo, fue una de las personalidades más destacadas que implementaron esta corriente. El 1 de enero de 1927, en Reino Unido, se produce la primera emisión de la BBC, British Broadcasting Corporation. En 1929, el presidente José María Moncada asume la presidencia el 6 de enero en Yugoslavia Alejandro. Esto fue en Nicaragua. El 3 de febrero de 1931, en Nueva Zelanda, un terremoto destruye varias ciudades y causa la muerte de 256 personas. En México, durante el año 1993, el general Lázaro Cárdenas renuncia al cargo de secretario de Guerra y Marina. Lázaro Cárdenas acepta ser precandidato a presidente por el Partido Nacional Revolucionario durante el 5 de junio de 1933. Durante 1935, la Alemania nazi reanuda el servicio militar obligatorio para los hombres. El 1 de abril, el gobierno alemán prohíbe las organizaciones de los testigos de Jehová. Esta prohibición se debe a que los testigos de Jehová se rehúsan a jurar lealtad al Estado, ya que sus convicciones religiosas les impiden hacer un juramento de lealtad y prestar servicio en las Fuerzas Armadas de cualquier poder temporal. El 8 de febrero de 1937 ocurre la masacre de la carretera Málaga-Almería. El ataque a los civiles por parte del mundo sublevado contra una columna de desplazados que se dirigía hacia Málaga deja entre 3.500 y 5.000 muertos, la mayoría eran civiles. Durante 1939, el 1 de septiembre, Alemania, bajo las órdenes del Führer Adolf Hitler, invade Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. El 3 de septiembre, Gran Bretaña, Francia, Australia y Nueva Zelanda le declaran la guerra oficialmente a Alemania. En 1941, el rechazo en las puertas de Moscú, combinado con la entrada en guerra de Estados Unidos, convirtieron diciembre de 1941 en el punto de inflexión geopolítico de la guerra. Desde ese momento, Alemania pasa a ser incapaz de ganar la Segunda Guerra Mundial, aunque mantiene un poder enorme para causar muerte y destrucción. El 20 de febrero de 1943, en un poblado llamado Cuyutsiro, en el estado de Michoacán, un campesino de nombre Domingo Pulido observó tras sentir un temblor cómo se abrió la puerta y empezó a emanar un vapor espeso, siendo este el nacimiento del volcán Paricutín, el volcán más joven del mundo. Aunque la lava sepultó todos los pueblos cercanos, afortunadamente no hubo muertes que lamentar. Durante 1945 ocurre un acontecimiento muy importante, la caída del muro de Berlín. Esto ocurrió, como ya mencioné, en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Los vencedores de Alemania, Estados Unidos, la entonces Unión Soviética e Inglaterra ocuparon y dividieron para su control su territorio alemán. En 1947, la independencia de la India y la partición de la colonia inglesa en dos países, la India y Pakistán, ocurre en 1947. También en ese año se elabora la Carta de los Derechos Humanos. Para finalizar, en 1949 ocurrieron algunos acontecimientos importantes, como el presidente Gabriel González Videla promulgó la ley que permite a las mujeres votar en Chile. Esto fue el 20 de enero de 1949. El demócrata Harry S. Truman jura como presidente de Estados Unidos para un segundo mandato el 25 de enero en China. Tropas comunistas ocupan la ciudad de Pekín
Y por último, pues bueno, eso vendría siendo todo. Gracias por habernos escuchado. Espero que este pequeño documental haya sido de su gusto y que pasen un bonito día.